Muy buenas tardes, querido profesor Enrique. El día de hoy les vamos a presentar nuestro video sobre el proyecto de historia en nuestro tiempo. Nuestro equipo está conformado por Antonio Aro, Evelyn Cuenca, Carla Campa, Raúl Vázquez y un servidor, Emiliano Rodríguez. Y le vamos a presentar el tema sobre los deportes en la Guerra Fría. Como introducción, en el presente trabajo pretendemos hacer un recorrido de los hechos más importantes que sucedieron en la Guerra Fría, de 1946 a 1991, centrando nuestra atención en el punto de partida entre las dos grandes potencias, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Así entenderemos por qué diversos acontecimientos conforman la Guerra Fría, que se define como la gran guerra ideológica del siglo XX, destacando el gran impacto que tienen estos hechos históricos hasta nuestro tiempo. El principal propósito de este video es que tenga un amplio conocimiento sobre la sucesión de acontecimientos que abarca la Guerra Fría en el ámbito deportivo, y cómo estos acontecimientos jugaron un papel muy importante en el desarrollo de esta guerra. El contexto de esta Guerra Fría se llevó a cabo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En este llamado bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, liderado por la Unión Soviética. Las razones de este conflicto fueron principalmente políticas e ideológicos. La Unión Soviética estaba del lado socialista, mientras que los Estados Unidos del lado capitalista. La finalidad de esta guerra era implementar en todo el planeta sus formas de gobierno, marcando la gran parte de la historia del siglo XX. El mundo estaba dividido en dos facciones, comunistas y capitalistas. Entonces el deporte se convirtió en una manera de enfrentarse y otro modo de ganar la batalla, y la forma de combatir fueron los boicots que hubo. El primero con Montreal en 1976, el segundo con Moscú en 1980 y por último en Estados Unidos en 1984. Helsinki, 1956. Los Juegos de Helsinki llegaron en plena ebullición en la Guerra Fría, fraguándose la división absoluta entre los países capitalistas y comunistas. La antorcha olímpica no pudo cruzar Rusia por la negativa de Stalin, y los atletas soviéticos no se mezclaron con el resto de selecciones. La antorcha olímpica fue portada por Paavo Nurmi, mejor deportista finlandés de todos los tiempos, lo que pasó a presentar el finlandés volador, imagen del cartel de los Juegos. En 1960. Los Juegos Olímpicos de Melbourne fueron boicoteados por España, Holanda, Suiza, ya que la URSS invadió Hungría. Egipto, Líbano e Irak no participaron por la presencia de Israel tras la guerra del Sinaí, y China no viajó al ser aceptada Taiwán. En el contexto de la Guerra Fría, surgió indirectamente la Revolución Húngara a ese año. Varios países de la comunidad internacional se negaron, apoyando a Hungría y perjudicando la asistencia a los Juegos. Tokio, 1964. Los primeros Juegos Olímpicos en una ciudad nipona, en Tokio. Destacaron por los avances tecnológicos, con los años fueron conocidos como los Juegos Perfectos. Dos deportes debutaron: el voleibol, que fue la primera competición por equipos que pudieron disputar las mujeres, y el judo, con clara dominación local. México DF, 1968. México en 1968 se celebraron, pese a que 10 días antes de los Juegos se produjeron incidentes con numerosos muertos y heridos entre estudiantes y policías. Época de revoluciones y asesinatos de personajes ilustres como Robert Kennedy y Martin Luther King. Fueron los Juegos protagonizados por el Black Power y la celebración de los estadounidenses Tommy Smith y John Carlos, que cuando sonó el himno estadounidense en el podio de los 200 metros lisos, se descalzaron y alzaron el puño descalzos. Como símbolo de pobreza, los dos deportistas fueron expulsados de la selección posterior a ello. Múnich, 1972. Esta cita olímpica en Múnich ha pasado a la historia por el Martes Negro. Un comando terrorista palestino de la organización Septiembre Negro entró en la Villa Olímpica y mató a 2 deportistas israelíes. Secuestró 9. A cambio de su liberación, pedían la excarcelación de 200 guerrilleros palestinos presos en Israel. Los Juegos se suspendieron durante las 34 horas que duró el secuestro. Tras una ceremonia religiosa en el propio estadio, se decidió nuevamente la votación para que continuara la competición. Israel se decantó porque las pruebas se reanudaran, pero retiró a su equipo. Al igual que Noruega, Holanda y Filipinas, en baloncesto URSS le ganó la final a Estados Unidos y los estadounidenses no quisieron recoger la medalla. Montreal, 1976. Sufre el primer boicot de una serie de 4 que se sucedieran consecutivamente.
El boicot fue promulgado por varios países africanos que se mostraban en contra de la participación de Nueva Zelanda, la cual se consideraba que avala las políticas segregacionistas que se llevarán a cabo en ese país con el régimen de apartheid. Montreal, 1976, fueron unos juegos algo complejos, debido a la alta inversión realizada por la ciudad de habla francófona, por la ausencia de apoyo del gobierno central para acarrear con partes de los gastos realizados para el desarrollo de instalaciones. Moscú, 1980. En plena Guerra Fría, con una clara división entre el bloque capitalista y el soviético, y con la invasión de Afganistán por la URSS, Estados Unidos amenazó con el boicot olímpico si no eran retiradas las tropas. Moscú se negó y el boicot, con el apoyo de más de 50 países, entre los que destacan Alemania Occidental, Japón, Kenia, Canadá y muchos de África y Sudamérica, se hicieron realidad. Campeonato del Mundo 1990, Yugoslavia. Aunque no sea plenamente Guerra Fría, la desintegración de Yugoslavia también se pudo ver y sentir en el deporte. Yugoslavia era un país relativamente extenso, pero con una población de menos de 30 millones de personas, por lo que era difícil con una base tan reducida encontrar no ya una estrella, sino un equipo completo capaz de competir en la élite mundial de cualquier deporte. Pero aún así, en el baloncesto lo lograron. En la final, los yugoslavos derrotaron por 92-72 a la Unión Soviética. Yugoslavia era una selección aspirante a todo en los siguientes años, y la meta era en Barcelona en el año 1992, ganarlo, donde podían derrotar al Dream Team estadounidense de Michael Jordan. Pero todo se desmoronó. Tras la muerte de Tito en 1980, los movimientos nacionalistas se asentaron en Yugoslavia, además de la fuerte crisis económica y laboral y la falta de acuerdos para renovar la política del país que hicieron que su unidad dependiera de un hilo. Cuando la Unión Soviética colapse en 1991, Yugoslavia colapsará con ella, desencadenando el mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los Ángeles, 1984. Tras el boicot ocurrido en Moscú, no se asombraron que Moscú exigiera que no se asistiera a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Tan solo 14 países siguieron con el boicot, la URSS y sus aliados. Cabe mencionar que los países que no asistieron habían conseguido el 58% de las medallas de los Juegos Olímpicos de 1976. En conclusión, podemos notar la importancia que tuvo la Guerra Fría dentro de la actividad deportiva de los países participantes. Cómo es que el deporte se tomó como una manera de combate y también de expresión en los desacuerdos que se tenían en esas épocas. También cabe mencionar que gracias a la Guerra Fría, algunos países no participaban en los Juegos Olímpicos, esto por las pérdidas económicas que se estaban sufriendo y los ataques que recibían durante ese periodo.